Bueno, pues damos las gracias al Señor, porque a pesar de las dificultades, pues Él permite que estemos juntos y que tengamos esta oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Siento mucho que la voz no me llegue como otras veces, pero bueno, el hermano Iván me echa una mano para que todos nos podamos escuchar. Quiero volver a leer los versículos del 5 hasta el 8 en Éxodo 34. Éxodo 34, versículo del 5 hasta el 8. Dice así: Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hasta aquí la lectura en la palabra. Bueno, yo había preparado mi presentación como todos los domingos o todas las ocasiones. Yo digo, está todo perfecto, y cuando la vamos a poner en el ordenador se ve que no se grabó en el pendrive. Así que no la tenemos disponible, pero bueno, tenemos el texto, tenemos la palabra del Señor, que es lo importante. Así que vamos a compartir algunas ideas con respecto a estos versículos. ¿Saben ustedes cómo se conoce o cómo se le llaman a los versículos que van desde el 5 hasta el 8, o mejor dicho, desde el 7? Desde el 6, mejor dicho, desde el 6 hasta el 8. Bueno, pues a estos versículos se le conocen como sermón sobre el nombre de Dios. Sermón sobre el nombre de Dios. Y quien así lo tituló, o quien le dio este nombre, o por lo menos el más conocido para nosotros, fue precisamente Lutero el Reformador. ¿Y saben cuál es la característica que hace especial estos versículos o este sermón sobre el nombre de Dios? Bueno, pues que si nos hemos fijado, nos hemos dado cuenta de que el predicador de este sermón sobre el nombre de Dios es Dios mismo. Es Él el que proclama, el que explica sobre sí mismo lo que significa su nombre. Por eso parece un texto, o es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Y vamos a ir viendo algunas cositas, ¿verdad? Vamos a irnos ahora al versículo 5. Y allí empezamos leyendo: Y Jehová descendió en la nube. Yo creo que ya a ninguno de los que estamos aquí nos asuste que mencionemos el nombre de Jehová, ¿vale? Jehová es el nombre con el que Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento. No es el nombre que pertenezca a ningún grupo sectario en particular, y por lo tanto es el nombre que todo verdadero creyente puede invocar. Mucho antes de que ellos existieran, ya el nombre de Dios estaba revelado en las Sagradas Escrituras. Dice, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y ahora aquí ya hay una cosa interesante. Cuando dice proclamando el nombre de Jehová, ¿qué quiso decir? Porque lo primero que nosotros nos podemos hacer a la mente es algo así como cuando tú te vas al monte y entonces empiezas a nombrar tu propio nombre o otro nombre para escucharlo con el eco, y empiezas a gritar y ahí se va reproduciendo tu nombre y una cosa así extraña, ¿verdad? Pero no,
cuando dice que comenzó a proclamar el nombre de Jehová, no estaba diciendo ni insinuando ninguna cuestión como esta. Para nosotros, hoy el nombre es simplemente una etiqueta, algo que llevamos colgado y que sirve para diferenciarnos unos de otros. Pero en la antigüedad, el nombre no era una etiqueta. El nombre era revelador de la persona que lo llevaba. El nombre tenía información sobre la persona que respondía a ese nombre. Quizás un acontecimiento del nacimiento, quizás una esperanza que tenía la familia en él, quizás era el resultado de alguna experiencia de vida y le pusieron ese nombre, etcétera, etcétera. Pero el nombre era algo revelador de la persona. Y dar el nombre, de alguna manera, era abrir la intimidad de la persona. Por lo tanto, si aquí leemos que Dios mismo descendió y estuvo proclamando su nombre, lo que está diciendo sencillamente es que Dios está descorriendo un velo y está dejándonos mirar dentro de Él para que nosotros sepamos cómo es Él y cómo quiere Él que se le conozca, cómo quiere Él que se le sirva o cómo quiere Él que se le adore. Por eso decimos que este es uno de los textos o un texto muy importante y muy hermoso dentro del Antiguo Testamento. ¿Y cómo quiere Dios que se le conozca? ¿Cómo quiere Dios que se le conozca? Bueno, pues ahora pasamos al versículo 6. Y mira lo que dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Fuerte significa literalmente, o en la palabra literalmente es Elohim. Donde pone ahí fuerte es Elohim. Jehová, Jehová, Elohim. Y significa el poderoso, el supremo. Eso es lo que significa. Por eso se traduce fuerte. Jehová, Jehová, fuerte. Y esto no es ninguna casualidad. El que el Señor empiece a desvelar su nombre o hable acerca de su nombre y empiece identificándose como el fuerte, tiene un propósito muy claro. Y es que la imagen que muchas personas tienen de Dios es que Dios es un ancianito bonachón, un ancianito al que ya le pesan los años, son miles de años gobernando este mundo, soportando a los hombres. Y bueno, tenemos la idea, o algunos tienen la idea de que Dios pues lo tolera todo, tampoco tiene mucho más remedio, y en fin, cosas así o ideas extrañas. Pero el hecho que diga que Jehová fuerte, que su nombre es el fuerte, significa que Él es el creador de todas las cosas y que a pesar del tiempo, ni su poder, ni su conocimiento, ni su capacidad de discernir, ni su santidad, ni su rectitud han disminuido en lo más mínimo. Dios era el fuerte al comienzo de todas las cosas, sigue siendo el fuerte en el día de hoy. Permanece inalterable a pesar del paso del tiempo. Y esto es lo primero que Dios mismo quiere establecer. Y una vez que esto queda claro, Él empieza a decir otra serie de características con respecto a Él mismo. Pero que si nosotros mantenemos esta figura en primer término, el fuerte, o Jehová, Jehová, fuerte, entonces al final tendremos que hacer lo mismo que hizo Moisés, porque el fuerte que diga todas estas cosas de sí mismo nos tiene que obligar a arrodillarnos y adorar, porque verdaderamente el nombre del Señor es grande. Pues mira lo que dice ahora, versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso,
fuerte y ahora añade misericordioso. Algunos piensan que el Dios, especialmente el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios iracundo, es un Dios terrible, es un Dios sangriento, es un Dios intratable, es un Dios insufrible, y esa idea de Dios la tienen incluso muchos en el día de hoy, porque por su experiencia juzgan a Dios, por su propia experiencia, y tratan a Dios de esta manera. Pero esta imagen que nosotros podemos llegar a tener no se corresponde con la realidad de Dios. Y eso es lo que Dios ha querido expresar precisamente aquí. Es misericordioso. Y la palabra misericordioso que se usa aquí significa que es profundo, o sea, trata de expresar un profundo y tierno sentimiento de compasión. Es decir, Él es profunda y tiernamente compasivo. Eso es lo que significa aquí la palabra misericordioso. Dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Cómo podemos ampliar esto? Dios es compasivo. ¿Qué es lo que significa? Que Dios no es insensible al sufrimiento humano. Que Dios es misericordioso significa, o compasivo, significa que Él sí se conmueve ante las cosas que ocurren en este mundo. Y que Dios sí se conmueve con lo que ocurre en cada una de nuestras vidas. Y que a Él le duele realmente todas estas cosas. En lo más profundo de su ser, Él se duele cuando el mundo se duele. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene para nuestras vidas? Bueno, pues nosotros quisiéramos que esto se tradujera en ciertas intervenciones de Dios muy categóricas, muy definidas para resolver A, B y C. Pero ¿cómo se muestra que Dios es verdaderamente compasivo? Bueno, pues Él va más allá de lo que nosotros esperábamos o entendemos que Él debería de actuar. Y ese profundo sentimiento de compasión lo que ha servido es, o lo que ha hecho como consecuencia es, enviar al Señor Jesucristo a este mundo. Él ha decidido descender en su compasión, porque precisamente le duele lo que ocurre en este mundo, les duelen las personas, y ha decidido descender para socorrer a sus criaturas. Tenemos un texto precioso en Mateo 1:21, donde el ángel le dice a José, y estás hablando del nacimiento de Jesús, llamarás su nombre Jesús. Y saben lo que significa, ¿verdad? Jehová salva. El nombre del niño será Jehová salva. Y añade, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y un poquito más adelante dice el verso 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, ese Dios misericordioso ha descendido hasta el punto de hacerse hombre igual que nosotros. Seguimos en el verso 34, en el versículo 6 del capítulo 34. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ahora añade esta característica, y piadoso. Algunas traducciones dicen
Dicen clemente, misericordioso y clemente. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que no solamente es compasivo, sino que además es un Dios bondadoso. Bondadoso hasta el punto de que es bondadoso incluso con aquellos que no lo merecen. Compasivo y bondadoso. También con quienes no lo merecen. De hecho, ¿saben cómo se traduce esta palabra que aquí traducimos piadoso cuando hay que ir al griego o cuando aparece en el Nuevo Testamento? Pues esta palabra se traduce como gracia, ¿vale? Como gracia. Es decir, esa buena disposición que Dios tiene a favor de sus criaturas, incluso cuando éstas no lo merecen. Pues así se revela Dios desde el Antiguo Testamento, como misericordioso, pero también como piadoso. ¿En qué se hace esto evidente? Bueno, pues se hace evidente que Dios es piadoso o que es bondadoso con nosotros, en que Él nos ha soportado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos vivos. Hasta el día de hoy estás aquí. Hasta el día de hoy Él ha puesto su mano y Él ha tenido misericordia de este mundo a pesar de las barbaridades que están haciendo los hombres. Y permite el frío y el calor y la lluvia. Y permite los frutos de esta tierra. Pero la expresión máxima de su bondad es que a pesar de que somos rebeldes y a pesar de que no lo merecemos, Dios, por medio de Jesucristo, ofrece en el día de hoy al hombre el perdón, la reconciliación y también la salvación. Perdón, reconciliación y salvación. Pero no de cualquier forma, sino a precio del derramamiento de la sangre de su propio Hijo. Es decir, posible es en base a que su propio Hijo ha muerto o ha sido entregado por cada uno de nosotros, a nuestro favor. Y no hay nada con lo cual nosotros podamos pagar una manifestación tan grande de la piedad de Dios. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? ¿Cómo quiere ser conocido? Seguimos en el versículo 6. Como Dios fuerte, misericordioso, piadoso, y ahora dice, tardo para la ira. Tardo para la ira. Esto es una forma antigua de hablar, vamos a decirlo así. Tardo o lento para la ira. Pero no es que Dios sea perezoso y que se deja arrastrar los pies o que tiene alguna imposibilidad, no. Sino este tardo para la ira está hablando acerca de su gran paciencia, de la longanimidad de ánimo de Dios. Es decir, la gran paciencia en soportar el pecado del hombre. Es decir, a pesar de, Él va extendiendo su gracia para con este mundo. A veces lo que los seres humanos llamamos paciencia es simplemente incapacidad. Es decir, no puedo enfrentar esa situación, no puedo enfrentar a esa persona, no puedo enfrentar esta disciplina o lo que quiera que sea, algo que nos está ocurriendo, y entonces aguantamos en espera de una ocasión propicia para hacer lo que nosotros nos hubiera gustado hacer. A veces esa es la paciencia nuestra. Pero con Dios no es así. Porque Dios solamente con su palabra puede deshacer todas las cosas. Él no tiene por qué esperar nada ni ocasiones propicias, sino Él puede solamente con su palabra, solamente con levantar sus ojos, Él puede deshacer cualquier rebelión o castigar cualquier ofensa en cualquier momento.
Y sin embargo, a pesar de las cotas de maldad a las cuales este mundo está llegando, a pesar de el grado de injusticia en la cual se está viviendo en este mundo, a pesar de la condición o de la realidad a veces extremadamente degradada que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, a pesar de Dios es tardo para la ira, significa que Dios está y sigue soportando a esta humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues ahí están las palabras del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 9. Allí dice: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lento para la ira. No es incapacidad, amigo mío, sino es que Dios te ama y su espera tiene un propósito, y es buscar el tiempo, esperar el tiempo en que tú te vuelvas a Él. Y esperemos que eso sea antes de que el momento de presentarnos en juicio delante de Él llegue. Él quiere, antes de que muramos o antes que el fin llegue, alcanzar al máximo de sus criaturas, alcanzarlas con su amor, que vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y sigue, versículo 6, ¿cómo quiere ser Dios conocido? ¿Qué dice Él sobre su propio nombre? Pues Él dice: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y ahora añade: y grande en misericordia. Grande en misericordia. Vale, lo primero que alguno puede decir: vale, pero es que ya misericordia lo nombraste antes, ¿no? Jehová fuerte, misericordioso, y ahora grande en misericordia. Bueno, son dos palabras distintas. Lo que pasa es que al verterlas en castellano, pues a veces se utilizan términos parecidos, ¿verdad? Pero si al principio ese Dios fuerte, misericordioso, hablaba de ese profundo sentimiento de compasión, o hablaba de la compasión de Dios, este grande en misericordia ya no solamente habla de la compasión, sino habla también, entre otras cosas, de la generosidad de Dios. La generosidad de Dios. Es decir, que cuando Dios actúa, no lo hace movido por un interés mezquino, no lo hace movido por un interés egoísta. Si nosotros tenemos que juzgar a Dios y el cómo Dios actúa, la mejor imagen que lo podría describir en este momento sería la historia del buen samaritano, o la parábola del buen samaritano. Cuando, a pesar de las ofensas que los judíos hacían a los samaritanos, a pesar de la enemistad manifiesta, aquel hombre, a pesar de su propio coste, de lo que a él le costaba, no solamente se acerca, no solamente ayuda, sino que además es generoso con aquel a quien está socorriendo. Y no solamente lo lleva a la posada, sino que además provee de todo lo que necesita para que aquel buen hombre, a pesar de, pueda recuperarse y pueda volver a una vida normal. El Salmo 103 y versículo 4 y 5 dice, hablando de Dios: Él es quien rescata del hoyo tu vida, misericordioso, el que te corona de favores y misericordias, misericordioso, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, que va y mucho más allá en favor nuestro de lo que nosotros merecemos. Y esta es una verdad que los que somos cristianos podemos testificar.
Y cristianos me refiero a hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y han experimentado como consecuencia ese nuevo nacimiento y tienen a Cristo en sus vidas. Porque ellos son testigos, nosotros somos testigos de la generosidad de Dios. La generosidad de Dios al buscarnos, la generosidad de Dios al salvarnos a pesar de que no lo merecíamos, la generosidad de Dios al obrar en nuestras vidas restaurando, pero también la generosidad de Dios llenando nuestras vidas de regalos, nuestras vidas de sus dones, nuestras vidas de su presencia, a pesar de que nosotros sabemos no lo merecíamos. Los creyentes no estamos exentos de enfermedades. Los creyentes no estamos exentos de sufrimiento. Muchos creyentes, o la mayoría, no viven en lujo. Tampoco tienen posibilidad de tener excesos en sus vidas en cuanto a recursos físicos y pasan por muchos problemas igual que el resto de las familias de este mundo. Sin embargo, pueden dar testimonio de que el Señor sacia nuestras almas de manera abundante y que Dios nos ha favorecido en muchas maneras con más dones de lo que nosotros merecíamos. Seguimos. Versículo 6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, y ahora añade otra cualidad más con la cual él quiere ser conocido: grande en misericordia y verdad, o grande en verdad. En contraste con los hombres, y el cómo somos los hombres en muchas ocasiones, Dios se da a conocer como verdadero y verdad, como verdadero en el sentido de que Él es digno de confianza. Grande en verdad, digno de confianza, fiel a su palabra. Y si es digno de confianza y si es fiel a su palabra, significa que Dios es una roca firme sobre la cual podemos edificar nuestras vidas y sobre la cual sí pueden descansar nuestras vidas. Una roca firme donde descansar nuestras vidas. Y ahora, para ir concluyendo esta presentación o esta proclamación que Dios hace de su propio nombre, de lo que Él es, de cómo Él quiere ser conocido, Él afirma, o Él dice tres cosas. Aquí Dios dice que este Dios fuerte, este Dios compasivo, este Dios clemente, este Dios paciente, este Dios generoso, este Dios fiel a su palabra, así quiere ser conocido por ti, amigo mío. Este Dios es quien guarda misericordia, quien perdona y visita la iniquidad. Estos son los tres últimos puntos que nos quedan para ir terminando. Guarda misericordia. Ahora nos vamos al versículo 7, avanzamos un poquito más. Que guarda misericordia a millares. Dios quiere ser conocido como un Dios que guarda misericordia a millares. Y esto significa a miles de generaciones. Y aquí en nuestro contexto podemos decir que esto lo que nos está diciendo es que su compasión, su generosidad, no están limitados a un grupo privilegiado de hombres y mujeres en este mundo, sino que las personas a las cuales Él quiere hacer extensiva su generosidad y Él quiere hacer extensiva su compasión, es grande y abundante y no tiene límite. Por lo tanto, no puedes pensar que no es para ti. La misericordia de Dios también es para ti.
Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Guarda misericordia a millares y es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Toda la frase es preciosa y cada palabra merece detenernos el tiempo que hiciera falta. Pero primeramente, una sola idea nada más. ¿Sabes en este caso cuál es el verbo que se utiliza para perdonar? El verbo que aquí se utiliza y se traduce perdonar es un verbo que significa levantar una carga. Levantar una carga. Un peso que te abruma, un peso que te destruye, un peso que te condena. Y Dios dice, yo lo levanto. Él es el que perdona. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿te has sentido así alguna vez? Bajo ese terrible peso, ese peso que te abruma, ese peso que te condena. Y esto es importante. Y es importante porque sí estamos hablando de cómo Dios quiere ser conocido y cómo Dios quiere ser vivido por cada uno de los que estamos aquí. Pero es que para entrar en una verdadera relación con Dios, es necesario que primero tú seas consciente de tu propia miseria. Es necesario que tú seas consciente de tu propio pecado, que te veas bajo ese peso, para que Dios pueda actuar y pueda perdonar y puedas entrar en esa verdadera relación con Dios que Él quiere, porque Él quiere ser conocido como el Dios que perdona y el Dios que restaura. Dos cosas hay aquí, y con esto estamos llegando al final. Perdona y habla de la iniquidad, de la rebelión y el pecado. Tres palabras que merece la pena indagar en ellas. Pero bueno, cuando Dios mismo utiliza estas tres palabras y hace todo este énfasis, Dios mismo está diciendo de que no hay pecado, ni contra Dios mismo, ni contra el prójimo, ni hay cosa tan grande, ni degradación tan grande en la cual el hombre haya podido caer o haya podido hacer, no hay nada tan grande que Él no pueda perdonar. No hay carga, por pesada que sea, en referencia al pecado, que Él no pueda levantar. Ahora la cuestión que surge es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo puede levantar esa carga, a pesar de ser pues algo que como una losa aplasta mi vida? Pues yo soy consciente de mi responsabilidad delante de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Dios no puede simplemente ignorar la maldad faltando a su propia santidad y justicia. Entonces, ¿cómo puede Dios levantar si Él tiene que juzgar? Bueno, pues Dios puede levantar de sobre ti esa carga porque primero ha provisto un sustituto sobre el cual Él ha hecho recaer tu carga. ¿Me entiendes, verdad? Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo. Eso ya estaba anunciado en la antigüedad a través de todos aquellos sacrificios que los israelitas tenían que hacer.
y que de alguna manera a través de ese derramamiento de sangre pues se venía anunciando cómo el Señor pues iba proveyendo sustituto para el pecador arrepentido. Pero todos esos sacrificios de la antigüedad a su vez eran un anticipo, un adelanto de aquel único y suficiente sacrificio que se sucedería en la historia y en el tiempo llegado el momento oportuno. Y ese sacrificio es la de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, y dice Juan que quita el pecado del mundo. Pero la idea es esta, que carga con el pecado del mundo. Sobre sí, el pecado que Dios levanta de ti. Así que Dios es un Dios que perdona. Perdona a quien se arrepiente, a quien reconoce su necesidad, a quien clama a Él, pero es un Dios en quien hay perdón y quiere ser conocido como aquel que te perdona. Y por último, dice el versículo que Dios también es un Dios que juzga, porque dice que no tendrá por inocente al malvado. Y esto es importante, porque hemos hablado de la compasión de Dios, hemos hablado de la paciencia de Dios, hemos hablado de la generosidad de Dios, hemos hablado de muchas cosas bonitas con respecto a Dios, ¿verdad? Pero ninguna de estas debe llevarnos a ignorar que Dios sigue siendo un Dios que juzga el pecado. Y que Él siempre juzga el pecado. Y puede hacerlo de dos maneras. O puede juzgar tu pecado en Jesucristo, o un día tendrás que presentarte y tendrás que soportar las consecuencias de tu propio pecado. Es decir, recibir el juicio en ti mismo. Al final nadie se ríe de Dios. Recuerden que Dios se presenta en primer lugar como Dios fuerte, o Jehová fuerte. Él no ha cambiado con el paso del tiempo. Y todas sus criaturas tendrán que presentarse, salvo delante de Él para juicio, salvo que hayan sido perdonados, su carga haya sido levantada gracias o por medio de la obra de Cristo. Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, paciente, generoso y es confiable. Su compasión es a favor de todos los hombres. Dios no hace discriminación. Su perdón es real y efectivo. Pero también es un Dios que finalmente juzgará al pecador no arrepentido. Él es el que juzga la maldad. Ahora la pregunta con la cual queremos terminar es esta. ¿Cómo quieres conocer a Dios en tu vida? ¿Cómo quieres conocer a Dios en tu vida? ¿Como el Dios de misericordia, que juzga tu pecado en Cristo Jesús, que te perdona, que te incorpora a su familia, que te llena de bendiciones y que te llena de todos los dones que vienen de Él? ¿O quieres conocerle como el Dios de justicia, ante el cual tendrás que presentarte un día y dar cuenta acerca de tu vida, pero algo muy solemne, y dar cuenta de lo que has hecho con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ojalá que tu respuesta sea conocerle como ese Dios de misericordia, ese Dios que perdona, porque Él ciertamente quiere ser conocido así. Y Él quiere que todos los que estamos aquí le podamos percibir en nuestras vidas o experimentarla en nuestras vidas de esta manera. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.